Ok. Bueno, entonces, compartir pantalla. Sale. Bueno, entonces, pues lo primero que hay que hablar un poquito de el concepto, ¿no? Nepohualtzin, bueno, pues es una voz de origen náhuatl que está compuesta de tres secciones, ¿no? Ne es alguien, Powal, Powali es contar, y Tzitzin, si te das cuenta, pues es una duplicación, digamos, de un elemento. Eh, Como te decía yo la vez pasada, no es chin chin, sino chinchin, por eufonía, porque suena mejor, ¿no? Le voy a decir chin chin, como que pum, te detienes y suena pues más armónico. Chin es muy interesante en el náhuatl porque puede ser tanto un diminutivo como un reverencial, como también, digamos, como una especie de indicar que algo es sagrado, noble, ritual, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la época prehispánica, una persona, con su nombre, digamos, era como casi falta de educación, por así decirlo, decirle el nombre nada más. Tendría uno que terminarlo con el chin, ¿no? Por eso, en realidad es Cuauhtémoc, por ejemplo, es Cuauhtémoc Chin. O Malina es Malintzin, ¿sí? Ese Tzin Claro. está indicando como venerable, honrado, por un lado. Por otro, puede ser también chiquito, ¿sí? Algo pequeñito. Y eso es muy interesante porque de hecho esa costumbre pasó al castellano que hablamos en México. Si te das cuenta, tenemos fama los mexicanos de que todo lo hacemos en diminutivo. Claro. Un cafecito y espérame tantito, ahoritita, ¿no? Todo lo hacemos en pequeñito por esta influencia del náhuatl que es como más dulce. No sé, es como rudo hablar así nada más, ¿no? Por ejemplo, pues esa es la típica expresión, ¿no? Que no nada más es tonantli, sino con nuestra madre, sino tonantzin, nuestra madrecita, ¿no? O nuestra reverenciada madre, algo así. Bueno, entonces esa parte sí me está indicando diminutivo, pero como está duplicado, entonces me indica que es un plural. Hay muchas formas de hacer plurales en náhuatl, pero una de tantas es repetir la última sílaba cuando son elementos semejantes. Y bueno, pues en este caso me está diciendo que es algo pequeñito y semejante y múltiple, ¿no? Entonces, digamos, si juntamos las tres raíces, podría ser alguien que cuenta con pequeños elementos semejantes. Entonces, bueno, uno se pregunta cuáles son esos elementos semejantes, ¿no? Si pensamos obviamente en un ábaco, pues esos pequeños elementos semejantes pues son las cuentitas. ¿No? Ahora, ¿cuál sería la estructura de este ábaco, de este contador, digamos, mesoamericano? No nada más es del altiplano central, pues es toda una estructura que obviamente viene desde las raíces olmecas, mayas, toltecas, etcétera. Los mayas pues fueron los considerados los que pues son como que expertos, digamos, en astrónomos, matemáticos, geómetras, ¿no? Bueno, entonces la estructura del ábaco es 13 por 7, es decir, va a haber 13 filas e hileras con 7 cuentas, ¿no? Entonces, eso llama ya de por sí la atención, porque tanto el 7 como el 13 en muchas culturas son considerados pues números sagrados, rituales, mágicos, divinos, como quieras, ¿no? Llamarle, pero en particular en Mesoamérica son, digamos, cifras que rápidamente nos están denotando que son ciclos. La naturaleza está ordenada en 7 y 13, es bien interesante. Todos por ejemplo, los planetas, digamos, del sistema solar, las órbitas del sistema solar, son múltiplos de 7 y de 13. Obviamente, pues también la Tierra pues no le lleva contra esto. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, este 7 por 13, al multiplicarlo, son 91, ¿no? Entonces, ¿qué es ese 91? O sea, podríamos, aquí te pongo un ejemplo, ¿no? Son ciclos, ¿no?
91, si te das cuenta, si este es el ciclo completo y este es de 364 o 365, obviamente porque no, la naturaleza no es cuadrada, siempre es eso y un piquito más, ¿no? Eso quiere decir que 91 pues es la cuarta parte de un año, es decir, una estación, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? ¡Wow! Tomas dos veces, 91 son 182, y 182 es el número de días en que tarda el maíz en crecer. Desde que lo siembras hasta que lo estás cosechando son 6 meses. Oh. Cuenta 3, son 3 veces 91, 273 días, es aproximadamente el número de días de una gestación humana, ¿sí? Que serían los 9 meses. Ya sabemos que hay niños que tardan un poquito menos, un poquito más, pero digamos en términos medios son los 9 meses. Y bueno, obviamente pues el ciclo completo de una vuelta, digamos, solar sería 364, ¿no? Y está, entonces sería una estación, el ciclo del maíz, etc. Si tú también te pones a ver, por ejemplo, de dónde sale, por ejemplo, la idea de la semana, en realidad la semana te está indicando que es la cuarta parte de un ciclo lunar. Si el ciclo lunar aproximadamente es de 28 días, pues entonces la cuarta parte son 7 días. Es decir, luna nueva, o sea, cuando no hay luna, a luna creciente, al cuarto creciente, son 7 días. De cuarto creciente a llena, otros 7, de llena a menguante, otros 7, de menguante a nueva otra vez, otros 7. Entonces de ahí sale la semana. Y si tú ves, por ejemplo, entonces ya en un año, en esos 364 días, cuántas semanas hay, o cuántas fases de luna hay, son 52. ¿Sí? Y entonces ahí encontramos otro ciclo, ese famoso 52. Si tú te acuerdas, los famosos fuegos nuevos, que en realidad son ciclos de las Pléyades. En Mesoamérica había 3 calendarios fundamentalmente. Podían seguir otras cuentas, pero fundamentalmente el ciclo solar, que es el calendario civil o de cosecha, el calendario sagrado, que es el Tonalpohualli, que está basado en Venus, y el calendario de las Pléyades. Pléyades Wow. es este grupo de estrellas de la constelación de Tauro que cada 52 años justo están arriba de Mesoamérica, el cenit de Mesoamérica, y bueno, se hacen grandes celebraciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender por qué las fiestas de 52 años, por qué el número 20, por qué el 13, por qué el 7, etcétera, ¿no? Entonces, todo es lo que a mí me encanta de este sistema, es que todo cuadra perfectamente. O sea, no es que inventaron ahí un aparatito para hacer cuentas, no, este aparatito está basado en toda una concepción astronómica, matemática, de ciclos y correspondencias de la naturaleza. La naturaleza es la mejor maestra y la naturaleza es sagrada y por lo tanto, pues hay que imitarla en todos sentidos para poder alinearse, digamos, en esa armonía, ¿no? Si analizas, por ejemplo, el cuerpo humano, hay en cuanto a articulaciones de mayor rango de movimiento, digamos, no las pequeñitas, así como las falanges o la columna vertebral, las grandes articulaciones que dan pues casi los 360 grados, ¿no? Por ejemplo, si tomas en cuenta la parte superior del cuerpo, que es esta imagen de la izquierda, entonces pues sería 6, es decir, 3 de cada lado, es decir, muñeca, codo y hombro, del otro lado otras 3, y del cuello, ¿verdad? Entonces ahí son 7, si tomas en cuenta la parte superior. Y si tomas en cuenta todo el cuerpo humano, pues hay que agregarle las otras 6 de las extremidades inferiores, ¿no? Las femorales, rodillas y tobillos, y pues entonces te dan 13, ¿sí? Si tú analizas, por ejemplo, la cara humana, y ves el número de orificios que tiene la cara, pues son 7, ¿sí? O sea, 2 ojos, 2 oídos, 2 narinas y una boca, son 7, ¿no? Wow. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que pues todo cuadra, evidentemente, todo tiene una perfección matemática, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale el 20?
El sistema maya, como tú sabes, es un sistema vigesimal, pero de donde sale pues del cuerpo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 20 dedos, ¿no? 5, 5, 5 y 5. Fíjate, algo interesante es que en estas lenguas mayenses, en celtal o tzotzil, para decir 20 o ser humano, se dice winik o vinik. Es decir, si yo quiero decir un hombre, digo winik, pero si quiero decir 20, también digo winik. Y es bien interesante porque quiere decir que somos unidades vigesimales, de ahí salen, ¿sí? De hecho, hay otras culturas que también conservan todavía reminiscencias de este sistema vigesimal. Si tú recuerdas, por ejemplo, en francés, para decir 80, por ejemplo, dirías 4 veces 20, ¿no? ¿Verdad? O para decir 90 dices 4 veces 20 más 10, ¿no? 4 veces 10. Quiere decir que ancestralmente pues tenían ese sistema vigesimal que luego ya pues fue cambiando por múltiples razones históricas, ¿no? Pero sí es importante considerar que ese sistema vigesimal va a ser la base de todo, ¿sí? Las fiestas, por ejemplo, en el calendario solar, en el calendario agrícola, son meses de 20 días. Son los 18 meses de 20 días más los 5 famosos Nemonteni, ¿no? Claro. Entonces todo va a cuadrar con estas proporciones. Y si tú sumas, por ejemplo, ese 7 y ese 13, pues te da el 20 también. Entonces, obviamente también esto tiene que ver con esta concepción de la dualidad. Somos sistemas duales, ¿no? En general, hay, digamos, contados elementos que son únicos y aún esos elementos únicos también son en el fondo duales. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, tenemos 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos, etcétera. Claro, es una boca y cuando está en el centro, generalmente es uno. Pero, por ejemplo, si tú te das cuenta en el corazón, que es un solo corazón, pues sí, pero tiene 4 ventrículos, ¿no? Aurículas y ventrículos, o sea, y hay 2 movimientos, sístole y diástole. Todo está dominado por esta dualidad. Vivimos en tercera dimensión y todo se rige por este movimiento, ¿no? O de inspirar y expirar, ¿no? En fin, o sea, todo está regido por esta dualidad. Eso es básico también entender. Ahora, originalmente, pues, ¿de dónde sale esto? Pues de los dedos, ¿no? O sea, hasta cualquier chiquito, ¿verdad? Que empieza uno a contar, pues empiezas a contar con los dedos. Es la forma más natural, porque es lo que tenemos literalmente a la mano, ¿no? Claro. También todo un sistema, digamos, de ir utilizando, pues, estos dedos. Entonces, en el ábaco, lo que estamos haciendo, haz de cuenta que el ábaco es un conjunto de dedos, ¿sí? Como tú sabes, la matemática maya tiene 2 símbolos, fundamentalmente, ¿no? Son o barras o puntos, ¿sí? El 0 realmente te está indicando el nivel en el que estás, pero realmente son 2 símbolos. Por eso se llama un sistema binario. Y es bien interesante porque ese es el principio de la computación, ¿no? O sea, o son los ceros o unos, o pasa la electricidad o no pasa, ¿no? Y entonces, todo lo que está, también es importante decir que el sistema maya es un sistema que va vertical. Nosotros escribimos los números de manera horizontal, ¿no? Y simplemente vamos agregando ceros a la derecha y vamos desplazando las cantidades hacia la izquierda y vamos aumentando las cifras. Ellos van hacia arriba, ¿sí? Pero como es sistema vigesimal, avanzas mucho más rápido, muchísimo más rápido. Y entonces con poquitos niveles ya estás diciendo una cantidad estratosférica, ¿no? Todo lo que está a la izquierda, digamos, de este esquema del ábaco, va a significar unos. Y esos unos son estos 4 deditos, ¿sí? Y todo lo que está a la derecha del ábaco son las barras y son los pulgares, ¿sí? Obviamente el pulgar vale muchísimo más que estos, porque pues gracias a la oposición del pulgar es que uno desarrolló el cerebro. Ya ves que hay todo este estudio de cómo se desarrolló el cerebro, por ejemplo, en los primates, ¿no? Que son los que ya tienen la oposición del pulgar,
y eso hace que se creen una serie de circunvoluciones en el cerebro y se desarrolle el pensamiento y la táctica, ¿no? Para resolver problemas. O sea, cuando tú ya puedes tomar algo, por ejemplo, un chango que agarra un palo para romper algo, o puede tomar incluso una varita para poder sacar la miel de un lugar. O sea, ya implica el uso de la prensa, ¿no? Y eso ya tiene una evolución muy grande en el cerebro. Entonces, de ahí viene, ¿sí? Es un conjunto de dedos. Por lo tanto, si te das cuenta, por nivel tenemos 3 barras y 4 puntos. Ajá. Tenemos, si cada barra vale 5, pues entonces son 5, 10, 15. Y 4 puntos, 19. Entonces, 19, de igual manera que en sistema decimal vamos del 1 al 9, y ya el 10 es un 1, vuelves a empezar por el 1 y le pones el cerito. Bueno, pues acá entonces llegas hasta el 19, y si yo quiero decir 20, ya me elevo al siguiente nivel y voy a poner un puntito, pero ahora en el segundo nivel, ¿sí? Digamos aquí, haz de cuenta. Y claro, acá abajito no puede quedar vacío, entonces iría un caracolito. El caracolito me está diciendo, ya no estás usando este nivel porque ya lo completaste y ahora vas a empezar a trabajar en el siguiente. Es lo mismo que usamos el 0. O sea, tú tienes que poner el 0 en el sistema decimal para decir 10, porque si no pones el 10, pues es 1. Entonces, es muy importante que pues digamos, la posición la indica el 0, ¿sí? Y también es algo muy interesante la concepción del 0, porque el 0 maya está representado por una concha de caracol, pero es interesantísimo el significado, porque tú estás usando la caparazón del caracol, no el animalito. El animalito ya se murió, eso es importante. Dejó el hueco, ¿sí? Entonces, no sé si veas que lo que estamos diciendo es que hay una ausencia de cantidad, pero hay una presencia de cualidad. Es decir, yo tengo la caparazón y además el símbolo de la espiral, que es importantísimo, ¿no? Esos ciclos, y cada espiral, cada vuelta a la espiral es un año que vivió el caracolito. Entonces, esa concepción de ciclo. Entonces, yo tengo la presencia de la cualidad de que ya concluyó la vida ese animalito, pero en ese momento no está. Pero también, por otro lado, puede ser, digamos, esta idea de vacío, no en el sentido de no hay nada, sino vacío en el sentido de todas las potencialidades están ahí, está contenida en potencia lo que puede venir a ser, ¿sí? Entonces eso también es una concepción de cero muy distinta al cero árabe, totalmente. Qué interesante. Y entonces Sí, empiezan a contar así a partir del 0. ¿perdón? Empiezan a contar a partir del 0. Por ejemplo, los mayas, sí, los mayas empiezan 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? Por ejemplo, Okay. los glifos del Solki maya, o sea, del calendario sagrado maya, ellos nombran los símbolos empezando por el 0. ¿Sí? Es de cuenta, el primer símbolo del calendario maya, que es Inish, corresponde al 0. En cambio, en el altiplano, en el Tonalpohualli, es el 1. ¿Sí? Entonces ahí sí hay una diferencia de concepción, ¿no? Es distinto empezar por el 0 a empezar por el 1, porque empezar por el 0 es decir, es el caos todavía, cuando todavía no toma forma, cuando todo está en potencia y voy a iniciar, pero todavía no inicio, es antes de la materialización, por así decirlo. Entonces es una idea muy distinta. ¿Sí? Ok, entonces de tal manera todo el lado derecho se hace cuenta que se estaría representando barras y todo el lado izquierdo estaría representando puntitos. Entonces tú vas poniendo, puedes usarlo esto como una matriz o puedes usarlo como un abaco, ¿no? Ir moviendo las cuentitas, pero cuando se ocupa la cuenta, ahí es donde marca. O cuando se acerca al centro, si estás usando cuentas, ¿no? De abaco. Ahora, como te digo, hay, es triada, pero fundamentalmente es el sistema binario, ¿no? Y esta triada es interesante porque también está representando
tres cosas: lo masculino, lo femenino y la interacción entre ellos, ¿no? Ok. Las barras obviamente es el elemento masculino, los círculos es el elemento femenino y el caracol está significando a qué nivel están interactuando, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo no tuviera este caracol aquí en esta imagen, haz de cuenta que no existe el caracol y ya nada más yo tengo aquí 3 barras y 3 puntos, lo que me estaría diciendo es 5, 10, 15 y 3, 18. Yo leería un 18. Pero si yo le pongo el caracol abajo, quiere decir que ya concluí el primer nivel, totalmente ya lo concluí, ¿sí? Ajá. Entonces, voy a empezar a contar a partir del segundo nivel. Entonces, si un puntito vale 1 en el primer nivel, en el segundo nivel vale 20, ¿sí? Wow. En realidad, aquí es 20, 40, 60. Y si una barra vale 5 en el primer nivel, en el segundo nivel es 5 por 20. 5 por 20 es 100. O sea, 100, 200, 300. 360. Entonces es muy importante el caracol porque me está indicando pues, a qué nivel voy. ¿Sí? Entonces también es interesante. Es como decir, digamos, de un lado tengo, como la figura, por ejemplo, del yin y yang famoso, ¿no? De que tengo blanco de un lado y negro del otro, pero el punto medio donde se unen es el Tao, ¿no? El yin y el yang, el punto central es el Tao. Esto sería el caracol, ¿sí? Es decir, donde marco a qué nivel se van a relacionar. Entonces también es una concepción filosófica muy, muy interesante, ¿no? Y justo eso. Pero, dime. Me interesaba justamente esta parte de la cuestión filosófica porque entiendo que, como bien nos mencionas ahorita, cada número tiene su significado, ¿no? Sí, sí, El sí. 1 como la creación, el 2 como la dualidad, el 3 como la estabilidad. El 4, los 4 puntos cardinales, el 5 es el punto central, y para el altiplano sería el famoso punto central del Nahuioli, ¿no? del Quincunce, ¿no? Y acuérdate que, por ejemplo, para Mesoamérica no son 4 puntos cardinales, son 7, que también es importante. Es decir, son norte, sur, este, oeste, el centro, es el más importante porque es la unión de los dos, el cenit y el nadir, ¿sí? Y para ellos específicamente son los 13 cielos y los 9 inframundos. Entonces, en realidad son 7 regiones del universo, ¿sí? En el nivel, digamos, de la Tierra serían esos 5 puntos, o los 4. El centro es la interacción entre lo horizontal y lo vertical, ¿sí? Es, digamos, el eje, el punto central del eje, tanto horizontal como vertical. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, para Mesoamérica ese punto central está representado por el dios del fuego, que es Xiuhtecutli, como el origen de todo, de donde todo parte, el fuego, la combustión, el origen del universo, ¿no? Entonces, también es interesante esta idea, y que es el dios viejo, Huehueteotl o Xiuhtecutli, que tiene dos nombres, digamos, es lo ancestral, el dios o la divinidad más antigua, es el dios más viejo del fuego, ¿no? Entonces, bueno, a reserva, digamos, obviamente no nos vamos a meter ahorita en la parte matemática, pero sí es importante saber que avanza uno rapidísimo por esta cuestión de que es vigesimal. Aquí te puse el ejemplo. En el primer nivel, una bolita vale 1, en el segundo ya vale 20, y me voy multiplicando por 20, por 20, por 20. Entonces ya una bolita en el tercer nivel ya son 400, y luego 8,000, 160,000, 3,200,000, etc. Avanzo rapidísimo con una sola bolita. Fíjate, un solo elemento en el nivel número 13, B, que es impresionante, ¿sí? Y una sola barra en el nivel primero es 5, pero luego es 5 por 20, 100, luego 100 por 20, 2,000, 2,000 por 20, 40,000, 800,000, etc. ¿no? Entonces ya te imaginarás qué cantidades estratosféricas pueden llegar, ¿no? Ahora, muchos preguntarán, bueno, ¿para qué querían? Obviamente, estos sistemas se diseñaron fundamentalmente para los astrónomos,
Ellos sí necesitan un montón de elementos porque están contando días. Si algo tiene la astronomía maya es que es súper obsesiva y entonces por eso es tan exacta, porque como cuentan número de días, no se pierden. Es distinto que si tú empiezas a considerar años, porque ya en el año puede haber un error, ¿no? Ahí, por eso también tenía sus correcciones, sus calendarios. Pero si cuentas días, no te equivocas, ¿no? Porque determinado número de días, el planeta tal vuelve a estar ahí, ¿no? Y Claro. ya independientemente de cuántos años le pongas tú, de 365, 365.25, punto 24, 25, no importa, ¿no? Pero por días no te equivocas. Bien, fíjate, por ejemplo, ¿no? Si tienes todas las cuentas del Nepohualtzin, así todo contando, tendrías la cantidad de 77.824 billones. Billones. Wow. Sí, es realmente impresionante. Entonces, se avanza muy rápido. Ahora, seguramente cuando hablaste con Daniel, viste que él maneja el tablero. Hay dos formas de expresar la matemática, en el tablero maya y en el ábaco. El ábaco es mucho más evolucionado, por lo tanto se prefiere siempre empezar, sobre todo con los niños o con las personas que no saben nada de esto, primero con el tablero para que no se pierdan y empiecen digamos así como en el ABC. Ya cuando pasas al ábaco es porque ya tienes que tener integrado un poco más el sistema, porque ya no puedes hacer trampas, por así decirlo. En el tablero puedes poner un chorro de puntos y barras y ya luego vas haciendo los cambios, ¿no? Sabiendo que no se vale más de 3 barras y no se vale más de 4 puntos. Hay reglas, ¿no? Pero haz de cuenta que ni siquiera estás haciendo la operación, nada más estás haciendo intercambio de reglas. Pero ya en el abaco ya no puedes hacer eso, porque tienes un determinado número de cuentitas y no te puedes pasar de ahí. Entonces ya implica usar tu cabeza bastante mal, más, digamos, ¿no? Bueno, te voy a enseñar algunas imágenes de algunos antiguos abacos. Yo tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Esparza Hidalgo, que fue el que hizo la investigación sobre esto, de trabajar con él. Yo llegué a ver algunos de los abacos prehispánicos. Por ejemplo, generalmente pues eran, ya sabes, ¿no? Incrustaciones de concha, de obsidiana, algunos elementos de metal, podría ser oro o plata, ¿no? De jade, por supuesto, también madre perla. Algunos podrían tener un mecanismo para trabajarse con una mano o con la otra, es decir, moverlo, ¿sí? Para que fuera más cómodo, digamos, trabajar de un lado o del otro, pero podía haber también brazaletes, ¿sí? Brazaletes así para cuestiones más prácticas, obviamente aquí no con las 13 hileras, sino algo más cortito porque son operaciones rápidas, ¿no? O sea, no tan, tan detallado, ¿no? Ya fuera base de metal o fuera base de cuero, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ajá. lo interesante de esto es que también puedes utilizar el Nepohualtzin con sistema decimal. Simplemente lo volteas, o sea, lo pones horizontal. Pero como en sistema decimal nada más llegamos hasta el 9 y luego al agregar el 0 ya estás en decenas, lo que vas a hacer es no usar dos cuentas. Si las dos cuentas de las hileras de arriba no las usas, nada más usas una de arriba y las 4 de abajo. Entonces, en este sentido se parece mucho al abaco japonés, por ejemplo. Si lo trabajas así, que al soroban y es muy fácil. Entonces, tú lo puedes adaptar, porque si te das cuenta, no hay números aquí, hay posiciones, hay cuentas. Tú le Ajá. valora la cuenta de lo que tú quieres. Lo puedes usar en decimal, lo puedes usar en vigesimal, lo puedes usar, por ejemplo, en sexagesimal, para hacer operaciones de tiempo, ¿no? De 60 por 60, etcétera, ¿no? En fin, entonces Bueno, es versátil en ese sentido, ¿no? qué interesante. Nunca me imaginé que fuera tan profundo todo este conocimiento matemático con el uso de estas herramientas. Y además, eso es lo bonito, pues, porque es un sistema que fue diseñado en base a la observación de la naturaleza y entonces de ahí proviene de la astronomía, de los ciclos de la naturaleza, de las correspondencias, tanto geométricas como cíclicas, digamos, ¿no? Entonces, Claro. como un hilo conductor de alguna manera de la cultura, ¿no? La cultura no es nada más pura filosofía y pura inspiración, es ciencia.
Y eso es lo bonito. La ciencia, de hecho, da base a la filosofía y a la cosmovisión. Es gracias a la observación de algo que entonces yo puedo concluir que entonces el universo funciona, por lo menos en la tercera dimensión, con dualidades, ¿no? O Exactamente. entonces de ahí empiezo a extrapolar todo un sistema de creencias, dioses, rituales y demás, ¿no? Sí, totalmente. Y Mira, por ejemplo, justo, el eh, Japón, perdón, te interrumpí, dime. no, nada más quería acotar que los números pues tienen este trasfondo filosófico, ¿no? Como Exacto. también nos lo decías sobre la dualidad y todo, que el uno pues es como una unidad, el dos ya nos habla de la dualidad, etcétera. Así es, y cada número tiene obviamente un valor también pues cosmogónico y filosófico, ¿no? De ahí el significado, por ejemplo, en los calendarios, ¿no? Como tú sabes, en el Tonalpohualli, cada uno de nosotros tenemos un nombre sagrado, según el día que naciste, pero ese nombre está conformado por el símbolo y el número. Entonces, por eso hay los nombres, alguien se puede llamar 8 jaguar, o 7 mono, o 3 casa, o 2 pedernal, ¿no? Entonces, no es lo mismo un 1 que un 2, que un 3, etcétera, ¿no? O sea, ese número le da el matiz, ¿no? De qué energía estás cargando, ¿no? Y obviamente los inicios de las trecenas, los días 1 y el símbolo, van a marcar a los 13 siguientes símbolos, porque tú perteneces como a la familia de ese uno, por ejemplo, si puede ser, haz de cuenta, si es uno, qué sé yo, uno muerte, por ejemplo, entonces los siguientes 12 símbolos, o sea, el uno muerte más los otros 12, tienen la energía de esa trecena, ¿no? Y cambias de energía cada 13 días. ¡Wow! Entonces también es otra cosa interesante, ¿no? Muy interesante. Y si te das cuenta también tiene que ver con la geometría, porque por ejemplo, de ahí uno empieza a entender por qué el concepto de la pirámide, ¿no? O de estas formas de tetraedro, digamos. Por ejemplo, si tú tomas en cuenta nada más la parte derecha del Pohuachichi, son 39 casillas, 39 cuentitas, 39 elementos. ¿No? Ajá. Y si tú pones, por ejemplo, un triángulo equilátero de 13 por lado, 13 centímetros, 13 bolitas, como te lo puse acá, pues resulta así que si cuentas todas las bolitas, van a ser 91. ¿Sí? Otra vez una estación. Por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, un tetraedro, una pirámide con base triangular, es decir, tienes 4 caras, que sería 91, 91, 91 y la base 91 sería 364, ¿sí? Entonces, eso es interesante, ¿no? Si partes de estos 3 elementos, llegas a ciclos de la naturaleza, siempre son múltiplos de 7 o de 13. ¿Sí? Ves, por ejemplo, ¿no? Entonces también en esta cuestión, la trecena es el desdoblamiento, digamos, del 7, ¿sí? Si Claro. una pirámide de 1, 3, 5, 7, etcétera, y marcas 7 niveles, pues fíjate qué interesante, los 7 niveles tiene 13 cuentitas, ¿no? Exactamente. Entonces como que todo va ahí cuadrando, ¿no? Y bueno, también esto, como te digo, tiene que ver también con la cuestión cosmogónica, ¿no? De los, salud, de estos Claro. 13 cielos, etcétera, ¿no? Pero en realidad no es como, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, los frailes, cuando les dijeron, bueno, son 13 cielos y no inframundos, pensaron muy vertical, ¿no? Muy lineal. Es decir, a 13 para arriba y 9 para abajo. No, o sea, cuando les preguntaron, por ejemplo, a Chiles, en Chiapas, cómo representarían los 13 cielos y los 9 inframundos, lo representaron así, en ciclo. Todo es cíclico, ¿sí? No es lineal. El tiempo es cíclico en el mundo mesoamericano, es lineal, ¿no? Como no, Claro. en la línea del tiempo, ¿no? De que pasado, presente, futuro y toda una línea, pues nada es lineal, todo es circular, ¿sí? Claro, claro. Así es el universo, pues, ¿no? Las órbitas, todo tiene esa forma. Entonces, fíjate qué interesante, ponen en el centro, el eje es la ceiba, el árbol sagrado, ¿no?
y luego es como si fuera una pirámide escalonada, un templo, y si tú vas contando, entonces son 13 escalones, es decir, son 6 de un lado, el que está justo en la cúspide es el séptimo, y luego otros 6 para abajo, ¿no? Así es. Lo haces al revés, digámoslo, para contar los 9 inframundos, entonces es una pirámide, digamos, de 5 niveles, ¿no? Entonces igual, son 4, el central, 5 y otros 4 para el otro lado. Esa es la concepción, ¿no? Siempre es en ese sentido. Y bueno, en el caso de los mayas, pues será la ceiba, pero si tú te vas, por ejemplo, al altiplano central, en el caso, por ejemplo, de los mexicas, que pues son otras condiciones de terreno, de la ecología, donde viven a la mitad de un lago, ¿verdad? Y pues ahí no hay grandísimos árboles, sino hay nopales. El nopal es el eje, es el axis mundi. Por eso el famoso símbolo del el nopal y el águila. El águila es el sol parada sobre el eje del mundo, ¿no? Entonces, empieza uno a entender por qué los símbolos son así, y no de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, esta es la idea, ¿no? En realidad estamos viendo el recorrido del sol, desde el amanecer a mediodía, el atardecer, y luego el sol es tragado por la madre tierra, entra al inframundo, y luego tiene que ser parido otra vez por la madre tierra para iniciar su camino, ¿no? Entonces, ese es el ciclo, digamos, típico, ¿no? También puedes usarlo, por ejemplo, para medir los ciclos lunares. Si tú nada más tomas, por ejemplo, la parte de arriba, nada más, la pura parte superior, pero de manera perimetral, este sistema perimetral se le conoce como Mecatl, así como Mecate. Entonces empiezas a contar el número de casillas o de cuentitas, pero solamente en el perímetro, no vas a contar las del centro. Pues son 28. ¿Te das cuenta? Pues es el ciclo lunar. Entonces hay también toda una forma de ir viendo, digamos, los ciclos lunares de la naturaleza, de fertilidad incluso, siguiendo estas pautas, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, el día 28 sería el día de la luna nueva, y luego vuelves a empezar, el día de la luna llena sería el 14, y sigue, ¿no? Los puntos medios, es decir, el 7 y el 21, que es el centro del abaco, serían los cuartos creciente y cuarto menguante. Bien, si tomas en cuenta ahora la parte izquierda, digamos, del Nepohualtzitzin, son 52 casillas. Esta otra vez es de 52. Claro, si son 13 por 4, ¿no? 4 niveles de 13 cuentas te da 52. Y como veíamos hace rato, pues son los 52 años es el ciclo de las Pléyades en relación a la Tierra. Las Pléyades están exactamente al cenit, y ahí es donde se hacía esta enorme ceremonia en el Cerro de la Estrella, y procesiones y demás, donde se rompía toda la loza, se apagaban todas las luces, digamos, las antorchas, el fuego de la ciudad, se volvía a hacer el fuego nuevo, y de ahí se repartía a todos los hogares, etcétera, ¿no? Es algo bien interesante. Y también, por ejemplo, geométricamente, pues, como tú sabes, por ejemplo, si tienes una esferita, si tienes 7 esferas del mismo tamaño, digamos, del mismo diámetro, solamente te caben 6 alrededor de la central, ¿sí? No te cabe ni una más ni una menos. Entonces también ese 7 es como que el número exacto en donde todo cuadra, ¿sí? Y como decíamos, pues son los puntos cardinales. Y si esto lo llevas, por ejemplo, a las danzas y a los rituales, es impresionante cómo esos números vuelven a cuadrar. En esta danza tan famosa de los voladores, como tú sabes, son 5 los danzantes, pero uno es el eje, porque uno va a estar precisamente hasta arriba, ¿no? Pero antes de subir, van a danzar 7 veces alrededor del tronco. El que funciona como eje, ese no se mueve. Los otros son los que danzan 7 veces alrededor del tronco, 7 por 4, 28. Luego se suben y van a descender, otra vez el del centro no se mueve porque es el sol, digamos, el eje, y los otros van a descender 13 vueltas, 13 por 4, 52. ¿Sí? Entonces ve como también en la ritualidad de nuestros pueblos originarios se sigue manifestando toda esta sabiduría ancestral. O sea, no es simple rito y creencia, y
nomás porque se alucinaron de que así tenía que ser. O sea, tiene una razón de ser, eso es lo que voy, ¿no? Bueno, como pues hay todo un ritual alrededor del árbol. El árbol pues es el Axis Mundi, es también todo un ritual, digamos, de fertilización, en el sentido de que el árbol esté significando el elemento masculino que va a penetrar la madre tierra, y entonces pues hay que ir al bosque, pedirle permiso, rezarle toda la noche, y antes, por ejemplo, de cortarlo, le dan 7 hachazos otra vez, ¿sí? O sea, toda la ritualidad está imbuida de estos números mágicos, sagrados, como quieras llamar, ¿no? Y bueno, así es. Todo esto también obviamente tiene que ver pues con los pasos cenitales, con los equinoccios, con los solsticios. O sea, si ya te metes a fondo en toda esta cuestión de la famosa arqueoastronomía, te vas para atrás porque encuentras una maravilla de correspondencias de 7 y de 3 todo el tiempo, ¿no? En fin, no sé si más o menos me paro aquí. ¿Estás sí? Mira, por darte un ejemplo, ¿no? Con esta cuestión de los pasos cenitales. O sea, el paso cenital es cuando el sol obviamente está al cenit, ¿no? Y bueno, como tú sabes, en la primavera y en el otoño, pues ahí es donde podemos encontrar mitad de horas de día y mitad de horas de noche, tal cual. Pero en el caso del invierno, pues hay más horas de noche, y en el caso del verano hay más horas de día. Entonces, eso hace que en ciertos momentos, ¿verdad?, sean esos momentos cruciales. Entonces, en el año, dependiendo del lugar, ¿verdad?, pero obviamente por la latitud va a ser unos pocos días antes o unos pocos días después. Pero, por ejemplo, de cuando la primera vez que el sol aparece al cenit, es aproximadamente, digamos, por ejemplo, aquí en la región Maya, el 23 de mayo, es el primer paso cenital. Tú cuentas 13 días y ahí viene lo que se llama el tránsito de Venus, es decir, tienes el Sol y Venus cruza. Digamos, vista desde la Tierra, tú vas a ver a Venus como estos puntitos aquí que estás viendo acá, que es el día en que va a pasar Venus enfrente del Sol, ¿sí? O sea, hay eventos astronómicos que se van a repetir con estos días múltiplos de 7 o de 13, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Del solsticio de verano. Bueno, empiezo por el lado derecho, porque es el primer paso cenital del 23 de mayo, cuando el sol está igual al cenit, la primera vez que aparece. Ahora cuentas, en lugar de 13, vas a contar 28 días, es decir, una luna después, llegas al 21 de junio y es el solsticio de verano. Entonces, para que veas de alguna manera cómo todo tiene que cuadrar, por eso el abaco es así, tiene que ser así, esa correspondencia no puede ser de otra, no puede tener otras proporciones, ¿vale? ¿No? Y bueno, por ejemplo, las lunaciones, en realidad, pues bueno, le decimos que son 28 días, pues por un término medio, pero sabemos que realmente no son 28 días, porque la luna, digamos, en realidad dura 29.5, ¿sí? Vista, digamos, desde la Tierra, ¿no? Si tú vieras a la luna y a la Tierra desde el espacio, en realidad duraría 23 días, un tercio, pero bueno, como punto medio entre ese 27, un tercio, y ese 29.5 tomaron como, digamos, punto central el 28, digamos, para cerrar el número, pero sabemos que no es exacto, ¿no? Entonces, fíjate bien, otra vez del segundo paso cenital, vamos ahora de regreso del solsticio de verano, cuentas otros 28 días y llegas a la segunda vez en que el sol está arriba. ¿Sí? ¡Wow! Sí, digo, todo cuadra. Es saber esto de maravillas y te vas para atrás, ¿no? Ves, por ejemplo, también hay otro periodo que por ejemplo, se le llama, los zapotecos le llaman cosijo, que es un periodo de 65 días. ¿Sí? Si te das cuenta, 65 también es un múltiplo de 13, ¿sí? Son 13 por 5. Y Ok. es muy interesante porque del equinoccio de primavera cuentas 65 días y entonces llegas al primer paso cenital. Y en estas festividades es cuando se celebraba a Chaco, a Tlaloc o Cosijo, según fuera la región, ¿no?
Si tú tomas, por ejemplo, el calendario ritual de 260 días, tiene 5 periodos de 65 días, ¿sí? Claro. Son las 5 trecenas. Entonces, pues todo ahí, te das cuenta, va cuadrando. Este es otro sistema que ahorita no me meto ahí para no complicar esto. Los sistemas de cuentas, digamos, de los diseños tienen que ver con este, es un código, digamos, pero aplicando este tipo de proporciones, ¿sale? Los textiles, este diseño de grecas, todo está basado en la dualidad, ¿no? En fin, ¿qué más tengo? Wow. Me encanta justamente cómo todo se relaciona y cómo cuadra todo esto con el universo. Ahorita que veo esto me recuerda también a los bordados, ¿no? Y entonces los bordados también es una representación. Ahí sale, exactamente, ahí sale. Fíjate, por ejemplo, esta imagen. Quiero que veas que tiene 13 elementos de un lado, pero si tú tomas en cuenta nada más una sección o uno de los cuadrantes de la cruz, son 7. ¿Qué es esto? Es el diseño de la piel de la víbora de cascabel. ¿Sí? Sí. La víbora de cascabel tiene estos diamantes y que tienen la particularidad de que tienen estas proporciones. Otra vez, 13 por 4, 52, o si tomas, por ejemplo, la cruz central, sería 7 por 4, 28. Y pues eso también, pues obviamente la serpiente es un ser sagrado para Mesoamérica, y imagínate si de repente encuentran que en la piel de la serpiente están las proporciones divinas, dicen, wow, pues es un modelo a seguir. De ahí que fuera aplicado, ¿sí? Ahí, obviamente depende del color de la serpiente. Si la piel es más clara, pues el diamante va a estar en oscuro, y si al revés, ¿no? Si la piel es oscura, pues el diamante es más clarito. Pero esta es la base de todo el diseño arquitectónico y geométrico de las grecas, de toda el área maya. Por ejemplo, este es Uxmal. Si te das cuenta, esto se llama Canamaité en maya. Es lo que tú decías exactamente, me recordó a los tejidos, exactamente. En la zona maya le llaman a esta técnica de hilo contado. Contado, pues porque tienen que contar exactamente el número de grecas que van a hacer, ¿no? Y vea qué interesante, esa es la base del arco maya, ¿sí? De la bóveda maya. Si te das cuenta, son precisamente 13 piedras, ¿sí? Es decir, 6, la séptima es la piedra angular, la que va a cargar el peso, y otras 6 para el otro lado, y bueno, ya luego las columnas o la estructura del edificio. Pero está estructurada la bóveda maya así, con ese diseño de 13 piedras, digamos, ¿no? En donde la séptima es la piedra angular. Ve, por ejemplo. Wow. Aquí, por ejemplo, hay mitades de Canamaité, aquí hay Canamaités, aquí hay colitas de los crótalos de la serpiente, acá hay más crótalos. Este es Uxmal, digamos, esa es la base del diseño maya, ¿no? Ve, por ejemplo, aquí está este diseño de los Canamaités, aquí vienen las serpientes, es un acercamiento para que lo veas, y aquí están las colitas de la serpiente, ¿no? Cada nivel de la colita es un año. Cada vez que cambia de piel, la serpiente le añade un cascabel. ¿Sí? Le añade una sección del cascabel a su colita. Entonces, así tú puedes saber cuántos años tenía la serpiente o tiene la serpiente, cuentas el número de niveles que tiene su cascabelito. Wow. Y esto lo extrapolas, por ejemplo, acá al altiplano, el famoso Nahui Olin, te das cuenta que vuelve a cuadrar, obviamente, tiene que cuadrar. Y entonces, haz de cuenta que la escamita, digamos, que está en el mero centro, sería la nariz del sol, ¿no? La nariz de Tonatiuh. Y ve cómo cuadran precisamente esos puntos con los soles, ¿no? De la leyenda de los soles, el sol de jaguar, de viento, de lluvia de fuego y de agua, y el centro del Nahui Olin, ¿no? Y los otros extremos, pues serían las garras de águila, donde está el marcador solar y la fecha de abajo, ¿no? En fin. Así es. Pues bueno, no sé, un poco si por ahí quieras. Me parece fabuloso. Más.
Me encanta. No, yo creo que ha estado buenísimo, súper completa Ok. y muy profunda. Sí, fascinante. Ok. Y también es importante considerar por qué desarrollaron los mayas esto, por eso puse aquí esta imagen, ¿no? Por ejemplo, todo específicamente los mayas de la península de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la península de Yucatán, pues hace millones y millones de años, realmente era una plataforma calcárea que estaba abajo del mar, separada del continente, ¿no? Pero ya después fue emergiendo y se fue adhiriendo al continente. Entonces, si tú te das cuenta, en la península de Yucatán no hay montañas, ¿sí? O sea, hay unos cerritos sí muy chiquititos, pero montañas así, montañonas, como acá los volcanes o las grandes cadenas montañosas en el centro, digamos, en el cuerpo, digamos, de lo que es México, por ejemplo, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, no hay. Y, Así es. por lo tanto, si tú construyes tu propia montaña, es decir, un templo, mal llamado pirámide, es una montaña. Y la montaña es sagrada porque también es otro eje de vida, ¿no? Porque la montaña adentro tiene hueco, tiene cuevas, es la entrada al inframundo, la entrada a la madre tierra, entonces está ligando los inframundos, la tierra y los cielos. Entonces, si tú construyes una montaña en un territorio donde no hay montañas, y tú te trepas ahí a la mitad de la noche, en una noche donde no hay luna, para que puedas observar todas las estrellas, pues ¿qué ves? Ves 360 grados de estrellas, ves la bóveda completa llena de estrellas. Por lo tanto, los mayas no podían ser más que astrónomos. Claro, tiene todo el sentido. Y aparte en la playa, me imagino a los que estaban en la zona de Tulum, por Exacto, ejemplo, que tenían templos justo en el mar. Debió claro. ser impresionante la perspectiva que tenían. Sin contaminación, sin luces, sin nada, pues imagínate todo lo que ves, ¿no? En cambio, Claro, por ejemplo, en el altiplano central, que sí tenemos todos estos enormes monstruos gigantes de los volcanes, por ejemplo, ahí en la psique humana provoca una reacción distinta, provoca digamos, como una reacción de irse hacia adentro de sentirte pequeñito y ver ese monstruo y entonces acá se desarrolló muchísimo la filosofía y la cosmovisión, porque el medio ambiente propicia que tú te maravilles y empieces a filosofar, a hacer poesía, a maravillarte, ¿no? En cambio, acá en la región maya más bien es hacia afuera, entonces yo observo hacia afuera y el otro es hacia adentro. Entonces cada cultura va añadiéndole su matiz, digamos, ¿no? Que eso es lo bonito también de las regiones y las áreas culturales en Mesoamérica, ¿no? Cada una le añade su sal y pimienta, ¿no? A este asunto. definitivamente. Uh -huh. Wow, qué perspectiva tan valiosa. No, nunca lo había realizado así, me hace todo el sentido. Sí, 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 sí. Por eso acá pues se da precisamente toda esta cuestión de la poesía, la filosofía, la flor y el canto, todas estas cuestiones más, pues sí, más internas, ¿no? Más del alma, ¿no? Y en cambio ya Así es. más la cuestión de la ciencia, ¿no? De usar la cabeza, del pensar, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se fue difundiendo todo esto por toda Mesoamérica y pues se llegó a difundir todo este conocimiento pues hasta toda Mesoamérica, ¿no? En fin. Claro, pero falta muchísimo todavía por difundir. Uf, sí, refiero a la época ancestral, ¿no? En que pues, la Ah, cultura bueno, sí, empieza desde la zona olmeca, bueno, que es la zona del Golfo, de la costa del Golfo, que desde le llaman la cultura madre, luego ya pasa a la zona maya, luego se empieza a expandir por otras áreas, la misma zona olmeca se amplió hacia el Estado de México, hacia la parte, digamos, incluso hasta el otro lado del Pacífico, porque hay, por ejemplo, en Guerrero hay zonas donde tú ves la influencia olmeca, ves las piedras y la forma de tallar y de representar, y dices, esto es olmeca, ¿qué onda con esto, no? Y es por pues toda la influencia que fue creciendo de estas culturas, ¿no? wow, sí, Uh -huh. qué valioso.
Pues me parece muy interesante, te agradezco muchísimo que nos compartas toda esta filosofía y conocimiento tan profundo, tan complejo y del que no se habla tanto, porque se escucha mucho sobre el calendario, se escucha mucho sobre la astronomía, pero se escucha poco sobre las matemáticas y sobre este del Y lo que hay Nepomuceno. atrás, exactamente, lo que hay atrás de la matemática, que no están separados, eso es algo muy importante, o sea, ciencia, arte, filosofía y religión son lo mismo, o sea, son distintas facetas de un mismo conocimiento. Y no es como en el mundo actual en el que por un lado va la ciencia y por otro lado va la religión y luego se pelean y bueno, afortunadamente ahorita ya con la famosa física cuántica ya se está volviendo a unir, ¿no? Es como si que la serpiente se estuviera ya mordiendo su propia cola, ya está llegando a lo que ya sabían antes, ¿no? Pero claro, como no lo habían entendido y pues lo invalidaban, pero pues ahora dicen, ah, resulta que sí tenían razón, ¿no? Todo es Así parte. es, tenemos la fortuna de poder tener nosotros la cuna de este conocimiento y pues poder entenderlo, asimilarlo y pues sí, integrarlo a nuestra vida, que creo que siempre es lo más valioso, ¿no? Así es. Retomarlo y saber que es algo del pasado que puede ser parte de nuestro presente. Claro. Y también, por ejemplo, hablando en el sentido del calendario, ¿no? De cada uno de los símbolos de Tonalpohualli, es una vía de conocimiento y una vía de desarrollo espiritual, ¿no? No es nada más el simbolito y la casita y el perrito, a ver, es como si fuera ¿cómo te diré? Como un proceso espiritual de descender, de empezar desde el caos, la estructura, descender al inframundo, a tu inframundo, es decir, como a tu interior, a tu inconsciente, procesar, volver a salir, es una vía de conocimiento pues espiritual, ¿no? También el Tonalpohualli. Entonces, eso es muy interesante verlo así, ¿no? Es como que, ay, contaban así y creían en esto. Eso está vivo, si lo haces vivo y te lo apropias, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues Marinali, te agradezco infinitamente que nos compartas todo esto y platícanos por favor de tu canal para que quienes ven este video puedan seguirte, puedan seguir aprendiendo de ti. Eh, Ves que te mandé también un archivo, ¿verdad? También eso es Sí, importante. sí, sí. Bueno, tengo un canal sobre precisamente toda esta cuestión mesoamericana que se llama así, Nepohualchichi, ¿sí? Nepohualchichi Abacumaya. Y bueno, ahí está tanto la explicación de qué es el Nepohualchichi, toda esta base que ahorita expliqué, pero también, por ejemplo, todas estas símbolos. Ahorita estoy precisamente haciendo todo digamos, una secuencia de los 20 símbolos del Tonalpohualli. Entonces voy describiendo uno a uno el significado profundo, digamos, de cada símbolo. Y hay otros, digamos, elementos ahí, por ejemplo, de la celebración, digamos, de Día de Muertos en México, que ya ves que tiene, pues, obviamente raíces prehispánicas impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, si lo buscan en YouTube así, como Nepohualchichi, lo van a encontrar, ¿no? Como quiera yo te paso la liga y creo que ya la tienes. Tengo un libro también que precisamente fue a raíz de mi trabajo de tesis de licenciatura sobre el ábaco y todo ese sistema cosmogónico, filosófico que hay atrás de él, ¿no? Y ese libro pues está igual disponible o en ebook o como libro, digamos, físico, ¿no? En Amazon el libro se llama así igual, Nepohualchichi, la sabiduría del contar en el mundo mesoamericano. Súper. Pues muchísimas gracias y está súper bien para que pues podamos seguir aprendiendo porque es un tema muy largo y profundo que vale la pena irlo revisando con calma para aprenderlo a profundidad. Así Claro. es que Tlazo Miek por compartirnos esto y pues que siga difundiéndose por todos lados todo este mensaje y toda esta sabiduría. Pues bueno, déjame parar la grabación.